Mis amigos, ¿cómo están? Yo soy Julio Inclán y usted está aquí en Tertulias de Fe, un programa más que se hace para usted. Estamos transmitiendo desde los estudios en Birmingham, Alabama. Y es un gusto saludarlo, tenerlo aquí en la sintonía de EWTN, un día más con esta programación que se tiene para llevarle esperanza. Y también catequesis y evangelización, claro que sí. Pero aquí estamos con otro programa más en Tertulias de Fe y un día especial para mí de conocer a un sacerdote muy joven, mucho más joven que yo, pero lo que quiero es traerlo aquí con sus enseñanzas. Él está muy enfocado a lo que son los jóvenes y vamos a hablar hoy de los jóvenes. Así que si anda por ahí su jovencito, por ahí en su casa, tráigalo ahí al sofá, al sillón, para que se siente con usted y que puedan ver este súper programa que va a estar, como decimos en México, de rechupete. Pues el día de hoy, sin más preámbulo, presento aquí a mi invitado, el señor Padre Jerónimo Espinosa. Padre Jerónimo, ¿cómo está? Gracias por estar aquí en EWTN. Julio, pues muchas gracias por la invitación y aquí estamos muy contentos de compartir. A la expectativa, a ver qué me vas a preguntar. Esto, como diríamos en Colombia, es a quemarropa, pero no, con una alegría de poder compartir Qué bueno. La fe y lo que el Señor ha hecho en nosotros y bueno. Qué bueno, Padre. No, pues ya verá que vamos a platicar largo y tendido y muy a gusto. Déjenme decirle, mis hermanos, que el Padre Jerónimo Espinosa es sacerdote colombiano, ya usted lo escuchó hablar, y es de Colombia, es de Bogotá, y es miembro de la Asociación San José, que nos va a platicar también acerca de esto. Es una comunidad dedicada al servicio de los jóvenes especialmente y jóvenes adultos. Antes de ingresar al seminario, el Padre Espinosa estudió ciencias animales, pero más tarde discernió la vocación al sacerdocio, una vocación que había sentido desde su infancia. Fue ordenado él el 3 de diciembre del 2021, recientemente digamos, la fiesta de San Francisco Javier durante el año de San José, imagínese usted, un primer viernes a las 3 de la tarde, la hora de la misericordia. El Padre Jerónimo tiene una maestría en Ministerio Pastoral por la Universidad de Dallas y ha trabajado con el movimiento Life Team como capellán durante los últimos 3 veranos en uno de sus campamentos de verano. Con más de 20 años de experiencia en el ministerio con jóvenes y jóvenes adultos, él sigue acompañando a los jóvenes hoy en día, fomentando la sanación y la integridad en sus vidas. Actualmente, él, el padre, es capellán de la Universidad de Dallas. ¿Estamos bien, padre, así? Absolutamente sorprendido, sí, ese soy yo. Ese es usted. Y pues yo sé que ya hay mucha gente y muchos jóvenes ya lo conocen, pero me gustaría también que nos dijera, que nos platicara, que nos trajera en esta gran tertulia que vamos a tener el día de hoy, más de usted. ¿Quién, por ejemplo, yo empiezo siempre con mis invitados, quién le inculcó la fe? ¿De dónde viene su fe? Si se acuerda de su mamá, su papá, su abuelita. Cuéntenos, padre. Mira, mi fe, yo creo que si yo hago historia de fe, miro el paso de Dios por mi vida, yo creo que viene de papá y mamá. Claramente mis abuelos cumplieron una tarea muy importante, pero viene de papá y mamá. Sí. Mi mamá viene de una familia muy católica en Bogotá, en la capital, en Colombia, muy católico, o sea, los hermanos de mi abuelo, o sea, los 2 tíos de mi mamá, eran sacerdotes. Okay. Y de ahí para arriba en esa rama, digámoslo así, el negocio era ser sacerdote, porque hay varios sacerdotes, como 7, 8 en esa rama. Entonces es una familia muy devota, ¿no? Mi papá, por otro lado, hace parte, su familia viene de un lugar que se llama Antioquia, en Colombia, del pueblo donde es la única santa en Colombia, de Jericó. Ah, mire. Pero desafortunadamente mi papá creció sin Dios, una familia sin Dios, sin nada. Mi abuela más o menos lo catequizó, mi abuela más o menos algo, pero realmente él nació y aprendió a nada de Dios, inclusive como a rechazar a Dios. Ellos se conocen, se enamoran. Mi mamá le dice, pues muy lindo y todo, pero si tú no crees en Dios, esto es imposible. Mi papá, en un acto de verdad de gallardía, le dice al Señor, mira, esta mujer yo la amo y ella dice que tú eres real, y entonces yo me le quiero medir a esto, y se termina enamorando del Señor. Más adelante en la vida me entero que mientras que nacimos, mi papá seguía aprendiendo a ir a misa todos los días, etc. Pero nací en una casa donde se iba a misa todos los días. Mis papás iban a misa o van todos los días a misa. Mi mamá se reza 8 rosarios al día, es decir,
Wow. No está en el convento pues porque es mamá. Sí, mi papá también va a la Eucaristía, reza los 4 rosarios al día. Es decir, una familia de fe, de rezar el Santo Rosario. Cuando nos íbamos de viaje por Colombia en vacaciones, a distintos lugares, 2 horas, 3 horas, 4, 5 horas o 16 horas en carro, lo que hacíamos primero era rezar el Rosario. Julio era rezar el Rosario. Yo aprendí a rezar el Rosario, eso era. Entonces, todo el tiempo. Mis abuelos de parte de mi mamá, muy devotos de Dios. Amaban al Señor, entonces, obviamente, para nosotros en Latinoamérica los abuelos son el tema, ¿no? Son la institución. Entonces, cada vez que queríamos compartir con los abuelos era lo máximo. Y mamá linda, papá lindo, íbamos a misa también con ellos entre semana, bueno, etcétera. Como que Dios era todo el tiempo. Y yo veo ahí que uno se va enamorando de Dios porque lo ve de manera muy natural. O sea, Dios hacía parte de la cotidianidad. Entonces no era algo forzado, no era algo que yo no viera en papá, no era algo que yo no viera en mamá, sino que era natural. Entonces aprendí yo a enamorarme del Señor con mis hermanos también. Yo tengo un hermano gemelo. Y una vez te lo digo, Julio, si tú un día me caminas y estoy sin cuello clerical y no te saludo, no es que el padre Jerónimo sea grosero, es que seguramente no soy yo, porque es exactamente igual a mí, igualito, igualito, pero no. Porque no soy yo, es mi hermano gemelo que se llama Simón. Tengo una hermana también mayor y ella tiene 3 hijos. Bueno, ella sí no se parece a nosotros, claramente. Entonces somos 5, pero sí, la fe se dio de manera muy natural en la casa y eso pues hace que tú sientas que Dios es natural, que Dios no es forzado. A mí nunca me dijeron tienes que ir a misa porque te tocó, porque no era natural, era misa y entonces la misa después el almuerzo, la familia, los abuelos, los primos. Dios estaba todo el tiempo y yo lo veía a mis papás. Entonces la fe se inculcó, siento yo, de una manera muy natural. Yo nunca sentí, y yo te lo puedo decir que yo nunca he sentido como que estoy peleando con Dios, que yo dejé de rezar. Momentos dolorosos, realmente solo uno, cuando mi abuela se murió, que era mi superhéroe, mi abuela. Y me dolió mucho, pero no más. O sea, nunca dejé de no ir a misa. Yo nunca dejé. Nunca renegó de Dios, del porqué de las cosas. Nada de eso. Me dolió, pero nunca era como tú tienes la culpa, o entonces yo voy a dejar de ir a misa, yo voy a dejar de rezar. No. Y siento que es gracias a Dios. Esto no es un tema de yo soy un santo. Mira, déjame te cuento, estoy lejos de eso. Pero sí, yo sí siento que es una gracia de Dios el poder como amarlo todo el tiempo y tener una vida de él. Obviamente he tenido momentos de conversión donde le he cedido más el corazón y he descubierto más cosas, pero nunca, digamos que he estado como lejos de Dios, nunca. ¿No? O sea, ¿Y cómo le vino su llamado a la vocación del sacerdocio? ¿No andaba de novio? A ver, cuéntanos, ¿cómo le llegó? Porque estaba leyendo que estaba estudiando ciencias animales, ¿algo así? Sí, ciencias animales. En Colombia se llama zootecnia. Ok. ¿Es como veterinario o no? Es un ¿Tiene tema que complejo. relacionarse? Se relaciona y no se relaciona porque son ciencias animales, pero no hay zootecnista que no quiera ser veterinario y no hay veterinario que no quiera ser zootecnista. Porque el veterinario, yo sé que no es el tema, pero el veterinario es un médico de animales. Yo nunca hice medicina de animales, yo lo que hacía era la producción, es decir, todo el tema de alimentación, genética, los pastos, la agricultura y de diferentes animales, pues domésticos, las vacas, los caballos, etc. Porque mi abuelo era ganadero, mi papá es ganadero, entonces yo nací, claro, en la ciudad, en Bogotá, 8, 10 millones de habitantes, pero todo el tiempo afuera en el campo, ¿no? Yendo en las vacaciones, las tenemos con mi papá, etc. Pero cuando tú vas teniendo todo esto de manera tan natural, pues te vas enamorando de las cosas. Míralo así, ¿no? Hay familias que tú dices, todos son médicos, ¿por qué será? Todos son abogados, ¿por qué será? Pues porque tú ves eso en tu papá, tú ves eso en tu mamá, tú ves que aman esto, entonces tú quieres hacer lo mismo y te terminas enamorando. Pues mis papás amaban o aman a Dios. Mis tíos abuelos eran curas, entonces son los que nos bautizaron, los que nos dieron la primera comunión, los que nos confesaron, los que dieron las Eucaristías cada X tiempo. Entonces terminamos todo el tiempo con Dios y con Dios. Pues yo quise ser sacerdote toda la vida. Hay un cuadro que mi mamá guardó, ¿por qué no tengo ni idea? La mamá, sabiduría de mamá, que yo dibujé en kinder en el colegio. Por ahí anda en redes sociales. Y es un cuadro donde yo me dibujé. Entonces, dibújate qué quieres ser cuando grande. Entonces yo me dibujé. ¿no? Kinder, 5 o 6 años más o menos. Y entonces yo me dibujé vestido de sacerdote en un altar
con el cáliz, el copón, las vinajeras, el sagrario, las 2 velas del sagrario, en la parte de arriba una torre donde está la campana de la iglesia. Y yo quería un alba, entonces yo me puse el alba, pero pues no había pues no lo puedes dibujar de coloridad de blanco, porque entonces lo terminé coloreando de rosa, de color rosa. ¿Y quién iba a saber? Yo en esa época, ¿qué iba a saber? Pues que uno se viste de rosa 2 veces al año. Es más, estamos grabando hoy, pero el siguiente domingo, en un par de días, pues es el domingo del Etare, ¿sí? Que es el 4.º domingo de Cuaresma, Gaudete, tercer domingo de Adviento, donde se puede vestir de rosa, ¿sí? ¿Quién iba a saber que yo ya sabía de alta teología? Mi mamá guardó ese cuadro, ese dibujo, lo guardó, lo terminó enmarcando, y el día de mi ordenación lo sacó, se lo mostró a todo el mundo. Miren qué bonito. Y yo después de la ordenación, yo ordené un 3 de diciembre, el 12 de diciembre, que era Nuestra Señora de Guadalupe, pero también que en ese año cayó domingo, yo usé una casulla rosa. Y tengo una foto yo de rosa con el cuadro vestido de rosa. Recién ordenado. Claro, pero esta historia para contarte que toda la vida anhelé ser cura. Eso es lo que yo quería. Porque lo veía de manera natural. Yo quería ser cura y entonces yo servía en la iglesia, yo ayudaba acá. Sentía que era lo más natural. Yo anhelaba, yo quería. También de cosas de pequeños, ¿no? ¿Por qué quieres ser sacerdote? Yo, mamá, quiero ser sacerdote porque los sacerdotes no estudian. Mi mamá solo se reía porque tenía 2 curas en la familia y sabían que estudiaban. Pues no he hecho sino estudiar, no he hecho sino estudiar, ¿no? La maestría, pero entonces filosofía, pero la teología, pero también ciencias animales antes, el colegio. No he parado de estudiar, entonces pues efectivamente me volví sacerdote y cosa que no quería estudiar, pero sí, terminé estudiando muchísimo. Pero realmente un tema que el Señor fue como moviendo en el corazón, ¿no? El anhelo de te creé para algo más. No porque sea mejor y más que alguien, pero yo sentía que el Señor, mira, para algo más, te tengo para algo más. Y la fe, la catequesis, era algo muy natural, Julio. Yo me acuerdo en el colegio compartir con mis amigos el tema de la fe. Ir en el bus del colegio y los jóvenes de al lado, no importar si estaban en un grado más arriba o más abajo, eran preguntas de fe y yo compartir. Y para mí era supremamente natural. ¿Y por qué sabía? Porque mis papás iban a cuanto retiro, que la Renovación Carismática en Colombia, con el padre Diego Jaramillo, que es una institución en Colombia, bueno, lo que tú quisieras hacer fue allí de Charité, que es una cosa de comunidad, de retiros de silencio, primer retiro de silencio a los 12 años, una semana en silencio. Julio, ¿quién se aguanta eso? Sí. Pues los papás que lo van mandando a uno. Entonces, constantemente, como que había una formación, era de manera natural. Yo decía, a mí me gusta esto, me gusta compartir la fe, hacer cosas, empezamos a hacer apostolado, trabajé, hice voluntariado con los Legiones de Cristo, con el Opus Dei, con el que fuera, porque yo lo que quería era compartir la fe. Pero también me encantaban las vacas, el ganado, las cosas, yo quería esto, estar en las fincas. Para mí eran 2 amores, o son 2 amores. A mí, si yo salgo a misiones al campo en Colombia, o inclusive aquí en Estados Unidos, yo me siento como pez en el agua en el campo, porque hablo el mismo idioma, las vacas, el ganado, el agua, los cultivos, cómo se hace. Y si tú miras las parábolas, la mayoría son de cultivos, la mayoría son de la oveja perdida, la mayoría es de eso. Todo se relacionó pues con lo que absolutamente. Entonces yo estudié ser literal el pastor de ovejas y de vacas. Terminé pastoreando pues otro tipo de animales, ¿no? Los animales que somos los seres humanos, otro tipo de animal. Pero yo siempre sentí en mi corazón que Dios me llamaba para algo más. Claro, yo nunca me enamoré. Yo sí salí con niñas, me novié, salí a fiestas, amo bailar o amaba bailar, amo también bailar, pero yo no bailo hace años, pero amaba bailar, salir, digamos, en Colombia de rumba, festejar. Nunca me emborraché, nunca me tomé trago porque nunca me gustó. Mis papás nunca me enseñaron a eso, entonces nunca tomé, no me gusta. Entonces, digamos que en eso nunca caí en nada de eso, para la gloria de Dios. Pero sí salí, sí festejé, etcétera. Nunca me enamoré, yo siento que fue un don de Dios no enamorarme. Yo me hubiera enamorado, Julio, yo me caso con la que me enamoro. Te lo digo una vez. Pero yo me sentí que yo me enamoraba más de Dios, que yo quería más esto, que yo quería más esto, que yo quería más esto. Terminé haciendo parte de un apostolado juvenil que nació en el año 90 en Colombia, que termina siendo hoy como en día mi comunidad, que era trabajo con jóvenes, campos de verano, retiros, convivencias, o sea, una cosa loca, espectacular. Terminé siendo el presidente de ese lugar, termino yéndome a Europa a vivir un año en Alemania y en Austria por el tema de la universidad. Yo empecé a ir a misa
todos los días, desde los 12 años. ¿A poco? Y llegué a los 16, 17, entonces que el colegio, que la fiesta, que no sé qué, que... Sí, pero después de misa, así sea viernes, sí, pero después de misa, siempre fue a misa. Con mi hermano, eso era lo mejor. Es que solo te mueres, esa es la realidad, solo te come el tigre. Entonces mi hermano fue es mi partner en el crimen de todo lo de Dios. Partner in crime, ya. Sí, absolutamente. Sí, Entonces, sí. Dios. Entonces yo decía, yo necesito esto. Cuando yo llegué a Alemania y paré todo, paré de hacer apostolado, paré de hacer, pues porque no sabía alemán, porque estaba aprendiendo alemán, porque estaba en un pueblito en la mitad de la nada, un pueblito de, no sé, 10.000 habitantes. Venir de una ciudad de 10 millones a un pueblito de 10.000 habitantes. Mira, yo me sentía a morir. La vida no sirve, la vida no vale. ¿Para qué? ¿Para qué el dinero? ¿Para qué? No. Siente un cambio radical totalmente. ¿Eh? No, yo sentí que caí en depresión un poco. Ok. Porque yo decía, la vida no tiene sentido. Yo tenía casa, yo tenía carro, tenía dinero, amaba mi trabajo porque eran las vacas, era el ganado, era el campo, pero no había nada apostolado. Para la gloria de Dios, había iglesia en ese pueblo y el sacerdote vivía ahí, porque eso no pasa en Europa. A veces hay sacerdotes que tienen literal 20, 25 parroquias y les toca. A mí me tocó ahí. Entonces yo logré los primeros 6 meses ir a misa todos los días. Cuando pasé a Alemania, no, me tocaba los domingos manejaba hasta 2 horas para ir a la Eucaristía el domingo. Y entre semana no había. Para poder lograr orar algo, que no crean que sea pecado, iba a una iglesia luterana a sentarme en una iglesia, que en su momento fue católica, a sentirme que estaba en la casa de Dios, al menos a rezar. Claro. Pues porque rezar en mi cuarto, pues, pues como que sí se puede, pero... Y entonces eso me dijo, no, mi vida tiene que ser algo más. Y el obispo que fundó esta comunidad, que hoy en día es el superior de mi comunidad... Perdón, es la Asociación San José. Sí. Entonces, ese lugar se llama Santa Cruz. Hoy en día la comunidad se llama San José, pero su brazo de apostolado juvenil en Bogotá se llama Santa Cruz. Y este obispo, cuando era sacerdote, la fundó. Y este obispo me dice, cuando yo me voy, cuando yo le entregué, porque él era pues todavía la cabeza en cosas, yo le dije, yo dejo la presidencia, no sé qué, y me dice, cuando vuelvas a Europa vas a volver con grandes noticias y grandes cambios. Ándale. Y yo decía, Julio, usted se enloqueció. Cuando estoy allá, yo digo, ya entiendo. Estamos hablando de 2011. Hasta ahora estaba saliendo los iPhones estaban haciendo, el BlackBerry, que no sé si en Estados Unidos sea algo, pero en Sudamérica era una cosa loca. Sí. Y entonces yo llego allá y mi director espiritual, que yo tenía desde el colegio, desde 8º, 9º más o menos, nunca me contestó, yo le mandaba mail sin nada, o sea, radio silence, o sea, no hablaba, yo decía, me toca a mí discernir todo solo, muy complejo. Empecé a leer el libro de Madre Teresa de Calcuta, Vence mi luz. Empecé a leer Mi hermano el Papa, de Georg Ratzinger, el hermano del Papa, que acaba de sacar. Esos 2 libros me ayudaron a mí a decir, mi vida es para Cristo. Si Benedicto XVI lo logró, que era tímido, que toda la vida fue tímido, que le costó. El libro dice que a él le costó el seminario, que le costaba dormir con más seminaristas, compartir con los demás. Y yo amo la gente, yo siento que yo me lleno de energía con la gente. Y dice, si él se puede, yo puedo. Me dolió y me costó porque yo decía, ¿y si yo peco? ¿Y si yo no? Porque le pasa a todos, ¿no? Yo creo que si hay algún joven que me oye y dice, claro, yo quiero ser cura, pero me gustan las mujeres, es que te tienen que gustar, no pasa nada. Pero esa es la pregunta. Exacto. Yo le decía al cura, y entonces, ¿pero cómo hago si será que si Dios quiere y cómo sé? Me decía, no, tú reza, tú ora. Entonces piensa como en Colombia se llama como una alcancía. Entonces tú le vas poniendo dinero y tú solamente la abres cuando está lista. Y yo ponía mi oración, mis ayunos, mis cosas. ¿Cuándo voy a hacer? ¿Cuándo va a ser? Cuando Dios diga. Y llegó el momento cuando esa alcancía se llenó. Y se llenó porque Dios lo quería. Entonces yo en la mitad de ese viaje en Europa, de vivir en Europa, hice una peregrinación por varios santuarios en España, en República Checa, fui a Éfeso, en Turquía. Aprovechó esos lugares, ¿no? Claro. Sí. Yo dije, yo voy una vez al mes a un lugar, pero tiene que ser una peregrinación. Que Valencia, que Praga, etcétera, como cosas de Dios, que Roma. Y yo me termino de leer el libro de Madre Teresa de Calcuta
terminé aterrizando en Albania, si no estoy mal, donde ella vivía, porque me tocó. Y yo ahí en el cielo termino de leer, porque era en el avión, termino de leer y empiezo a llorar. Yo creo que la persona al lado me decía, este se enloqueció. Yo lloraba y yo escribí en el libro, Señor, sí, te acepto, quiero ser cura. ¿En dónde y cómo? No sé, pero tú sabes que yo quiero trabajar para los jóvenes. Ahí decidió entrar. Tú sabes que yo quiero trabajar para los jóvenes. Y la Asociación San José se enfocan en los jóvenes, que es lo que vamos a hablar el día de hoy, en lo que nos queda del programa, porque realmente gracias por su testimonio, la verdad es muy bonito, muy llegador, porque realmente nunca sabe uno, ¿no? ¿Verdad? Nunca sabe los momentos de Dios y más que nada a dónde es nuestra misión. Y ahorita que está dentro de esta gran misión, en su vocación de sacerdocio, pues están los jóvenes presentes en su vida. Y le preguntaría, padre, le pregunto más bien, ¿qué es lo que buscan los jóvenes hoy en día cuando realmente están buscando algo dentro de la iglesia, obviamente, dentro de la propia iglesia que somos todos nosotros? ¿Qué es lo que ellos buscan en realidad? Yo te diría algo. Por lo que como he crecido, pero con nuestro método y nuestro apostolado que hacemos con San José, sobre todo una particularidad donde yo viví los últimos 10 años más o menos en Cali, trabajando sobre todo con jóvenes de escasos recursos. La mayoría de nuestros jóvenes, como les llegamos, son jóvenes que no están catequizados, algunos no bautizados. Ellos llegan al campo de verano no porque quieran amar a Dios, o sea, los vamos a buscar fuera de la iglesia. ¿Qué busca un joven? Busca pertenecer. ¿Y por qué pertenecer? Te regala algo que es un anhelo profundo de cualquier ser humano. Ser visto, amado y reconocido. Son anhelos profundos que todo ser humano tiene. Te lo pongo de esta manera, Julio, ¿por qué jóvenes terminan en pandillas? Porque terminan perteneciendo en un lugar donde es una familia, donde es visto, amado y reconocido. Claro, tú y yo sabemos, por la moral, que son vistos, amados y reconocidos de la manera como no es. Exacto. Pero están encontrando algo. Están encontrando eso. Se refugian en eso. Claro. Entonces, ¿qué les proponemos nosotros a los jóvenes? Ven, pasa las mejores vacaciones de tu vida. Y si son jóvenes de escasos recursos, que no tienen todas las capacidades económicas, donde tienen que pagar un poco menos, donde puedes, no sé, montar a caballo, lanzarte a la piscina, porque es que hay jóvenes que no tienen ni idea qué es eso. No saben ni siquiera qué es nadar. No saben ni siquiera qué es tener, diríamos en Colombia, 3 golpes. Es decir, comer, ¿no? El desayuno, comida, cena, el almuerzo, dependiendo de donde estés en Latinoamérica. ¿Sí? Y entonces llegas por eso. Sí. Pero les vas diciendo, este anhelo, esta sed de algo que tú buscas en redes sociales, en el TikTok, en el Snapchat, en la pandilla, en las cosas del mundo, inclusive en las cosas que no son malas, pero que son del mundo, pues Dios puede ser la respuesta. Y a medida que ellos van viendo que hay otros jóvenes, que nosotros llamamos el dirigente, el del staff, que es el misionero, pues tú ves que ese ora, que ese se arrodilla, que ese se levanta antes que ellos y rezan el Santo Rosario una hora antes, que durante el día hacen una hora santa por estos jóvenes que están en el campo de verano, que en la misa se arrodillan, que se confiesan. Estos jóvenes dicen, ¿qué es esto? Yo quiero de eso. Claro. Como dice Benedicto, dice, es un tema por atracción, no es necesariamente por proselitismo. No sé si Benedicto lo dice, no sé si es en Deus Caritas Est que habla esto, donde dice, la fe se va y vamos a expandir a Dios y el catolicismo, no es por proselitismo, sino por atracción. Exacto. Que otro vea que es posible. Un poco lo que yo vi mis papás amaban a Dios, yo lo veía natural. Que otro joven vea a otro joven, sí, Apostólica Cositatem, número 12, el joven es el apóstol del joven. Sí. Es que nadie es profeta de su propia tierra, un papá y mamá va a decir de todo, nunca le llega al corazón. Otro joven le dice exactamente lo mismo y le llega y dice, vio la luz, y la mamá dice, te lo llevo diciendo 15 años y no me pones atención. ¿Sí? Entonces, ¿qué busca el joven? Eso. Entonces, prácticamente como vamos, hay que llegar primero al joven antes, o sea, ¿cuál es la labor de los padres? O sea, no tenemos que ver primero los padres antes de los jóvenes o tenemos que irnos directo con los jóvenes en la pastoral juvenil. Yo diría que es a los jóvenes, derecho a los jóvenes. Derecho a los jóvenes porque a mí ¿qué me pasa? Julio, me pasa constantemente en persona, en redes sociales, en emails. Padre, tengo un hijo, usted hable con él, es que están malos pasos, sálvelo. Lo primero que le digo es, ¿tu hijo sabe que tú estás hablando por él?
¿Tu hijo quiere hablar conmigo? Porque si es así, mira, dile que este es mi correo, Ajá. dile que ese es mi teléfono. ¿Qué pasa donde yo, Julio? Oye, fulanito de tal, es que tu mamá dijo que yo quiero hablar contigo porque estás en malos pasos. Me odia, no me quiere hablar, no me abre el corazón. ¿Qué le pasa a este sacerdote? ¿Qué le pasa a este cura? En cambio, si el joven quiere, él es el que se va a aproximar a preguntarme cómo estás, cómo te sientes, ¿sí? Porque es el joven que tiene que buscar. Claro. De esa manera. 2, sus papás los pueden mandar a campos de verano, a cosas. Yo he tenido jóvenes en campos de verano, en retiros donde están obligados, donde los castigaron. Yo creo que es el mejor castigo. Y esos jóvenes, los que llegan más obligados, son los que terminan más transformados, son los que más lloran al final, los que no se quieren ir, los que esto me transformaron la vida. Yo he tenido jóvenes que han sido pandilleros, que han estado en la cárcel, que han hecho de todo, y son los que no se quieren ir. Porque han encontrado que es la respuesta. Pero entonces yo trabajo con los jóvenes, y entonces muchos jóvenes terminan evangelizando a los papás, terminan diciendo, venga, recemos antes de comer, venga, vamos a misa. O otros jóvenes que yo me acuerdo que es como, me llamaban los papás, me ha pasado más de una vez, Julio y yo, ¿cómo está? Yo no era cura en ese momento. Jerónimo, ¿cómo está? Muy bien, soy la mamá de fulano. ¿Usted qué le hizo a mi hijo? Entonces yo empiezo a pensar qué fue lo que yo hice, qué fue lo que pasó, qué fue lo que no vi. Señor, sálvame, qué es lo que hice. Me empiezo a angustiar. Yo llevo 15 años diciéndole a este muchachito esto. Y en una semana, o en un fin de semana, ¿usted qué le hizo? Le lavó el cerebro. Llega, habla, saluda, reza, atiende la cama, todo. No solamente lo de Dios, sino lo normal. Porque es que un buen cristiano no solamente es el que va a misa y se comporta bien, sino que actúa en su casa como un cristiano. Entonces yo ya me tranquilizo y me digo, no, es que se encontró con Dios, mi señora. Se encontró con el Señor, que todo lo transforma. Entonces, si yo le llego a los jóvenes y los encuentro, ellos son los que van a transformar muchas veces a sus familias, a sus demás hermanos. Yo sé de jóvenes que han ido y terminan transformando a los demás hermanos y a los papás. Pero empezaron con jóvenes a los 17, 18, en el colegio, cuando llegaban al primer semestre de la universidad. Y han transformado toda la vida. Entonces, qué importante es los grupos de jóvenes en las parroquias, ¿no? Porque realmente vemos, y malamente, ¿no?, que hay muchos grupos de jóvenes que son un club social, que no evangelizan o no catequizan, que simplemente van porque quieren conseguir novia, novio. Entonces, ¿dónde queda la formación? Entonces, qué importante es que el joven, cuando va a un grupo de jóvenes en su parroquia, tenga una pastoral juvenil muy formada, muy concreta a qué es lo que quiere, cuál es el objetivo, porque si no encontramos una salida para ese jovencito en su casa, pero viene a la iglesia y tampoco la tenemos, pues se va a perder más, ¿no? Entonces, qué importante es el grupo de jóvenes dentro de una parroquia, y a lo mejor hay muchos que nos están viendo hoy en día en este programa respecto a que son líderes parroquiales, líderes de lo que es el grupo de jóvenes, pero qué importante es la formación del líder dentro de lo que es un grupo de jóvenes, padre. Nos quedan 2 minutos para irnos al segmento. ¿Qué nos puede decir de la importancia de la formación del líder del grupo de jóvenes? Yo te diría un par de cosas que creo que son esenciales, y aquí voy a como a romper esquemas. Que la parroquia sea un club social, por favor, sí, sigámoslo haciendo. Yo prefiero que sea un club social ahí, porque es sano, porque no hay drogas, no hay alcohol, no hay nada de eso. Prefiero que se siente ahí, porque en algún momento se va a encontrar con el Señor, te lo aseguro. Cambio al otro lado, jamás. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, eso, claro que hay que pasar. Eso se llama moral prima facie. Es decir, tú no puedes esperar del que acaba de llegar, que no conoce nada de Dios, que en la noche a la mañana no vaya solamente porque está la niña que le gustó o el joven que le gustó. ¿Cuántos jóvenes conocemos hoy, evangelizados, catequizados? Porque ahí al grupo juvenil iba la niña que les gustaba, iba el joven guapo. Entonces, si eso te llevó allá, perfecto. Si te lleva la comida, ten comida. La comida reúne. Si tú miras las comidas del Señor en los evangelios, está así. El Señor come con todo el mundo. Come con paganos. Que vengan los jóvenes a comer pizza, todo lo que quieran. A comer hot dog, a comer enchiladas, que vengan. Porque a medida que tú los vas teniendo, les vas poco a poco compartiendo la fe. Y luego les vas delegando responsabilidades. Si al joven le delega responsabilidades, si el joven siente que tiene poder entre comillas, que tiene responsabilidades que vale,
porque el joven está en tema de su cerebro desarrollándose la independencia. Claro. Y tú le empiezas a darle, mira, tú encárgate de las sillas, tú encárgate de tal cosa, así sea el más caspa, diríamos en Colombia, el más complejo, el más indisciplinado, y le das, mira, organiza esto, y le vas dando responsabilidades, termina siendo el mejor Ok. líder. Qué buen punto y qué bueno que lo aclara, porque sí, muchas veces el comentario ese que le digo de club social, pero qué bueno que va a ese lugar, club social. Ya Dios se encargará de tocarlo, ¿no? Entonces, qué buen punto. Ahorita regresamos con esto y más, padre. Así que usted también no se vaya aquí del televisor, de su pantalla. Regresamos aquí a Tertulias de Fe con el padre Jerónimo Espinosa. No se vaya. Gracias, mis amigos, por seguir aquí en WTN, perdón. Estamos en Tertulias de Fe con el padre Jerónimo Espinosa, hablando de la pastoral juvenil. Nos quedábamos en el segmento pasado algo muy interesante del grupo de jóvenes. Y, padre, le quiero seguir preguntando. Hay muchas cosas que a lo mejor no vamos a alcanzar en este programa, pero sabemos ahorita, hoy en día, la problemática dentro de una sociedad en la que no está presente la figura paterna, por ejemplo, o la figura materna muchas veces. ¿Cómo llegan estos jóvenes cuando llegan a un grupo de jóvenes o a la pastoral juvenil? ¿Qué es lo que dice? ¿Cuáles vienen siendo las heridas más comunes en los jóvenes, ya sean espirituales, emocionales? ¿Qué vienen recayendo en todo esto? Tocas un punto esencial que me toca a mí el corazón porque es como la comunidad. Mira, para poder explicarte esto, quisiera compartirte por qué el nombre de la comunidad y cómo la comunidad quiere responder exactamente a eso. Cuando vamos formando esta comunidad, cuando vamos viendo que es importante tener sacerdotes dedicados exclusivamente a los jóvenes. Es que, Julio, después de los salesianos, no existe una comunidad dedicada 100% a los jóvenes. Okay. Hay comunidades que trabajan con jóvenes, pero 20.000 cosas más. Pero no hay nadie 100% y especializado. El obispo que ha amado el trabajo con jóvenes, que lleva 50 años trabajando con jóvenes, se ha dedicado a esto y nos ha infundido este espíritu a nosotros. Y aquí voy a echar la cuña. Y él lo formó mi tío abuelo, que era sacerdote que se dedicó al tema de los jóvenes. Entonces viene lo que yo te decía, es como un negocio familiar, ¿no? Entonces, cuando vamos viendo que para allá tenemos que ir, uno hoy en día es sacerdote, en su momento era seminarista, estamos discerniendo el nombre de la comunidad y el por qué. Y él dice, miren, en oración profunda, y he estado discerniendo, el Señor me pide que sea San José. Y nos empieza a explicar por qué es San José. Y a mí lo que me convenció el corazón es que hoy en día la herida que tú acabas de decir, de la falta de paternidad, es evidente. Okay. ¿Quién le enseñó a Jesús a hablar, a caminar, a amar, a trabajar, a hablarle con dignidad a las mujeres? Y por eso el Evangelio de Juan tiene, y el Evangelio de Juan tiene la conversación más larga de Jesucristo con alguien, es una mujer y es samaritana. ¿De dónde aprendió eso? De San José. Okay. Y entonces él decía, tenemos que ejercer una paternidad con los jóvenes como José la ejerció con Jesús. A mí eso yo dije, tiene que ser San José. Y al par de meses, el Papa Francisco dice, voy a convocar un año de San José. Mira, llorábamos decir, es que eso es. Entonces, este cuento para decirte, eso queremos ser. Queremos ser un sacerdote que está con ellos, que no los abandona nunca, que está hombro a hombro en sus luchas, en sus caminos, que está en sus alegrías, que llora con ellos, que se alegra con ellos, que comparte con ellos, que los rescata. Mira, perdón, yo he sacado jóvenes de la cárcel. Yo he ido a rescatar niñas que quieren abortar de las mías porque pasó una situación, porque, perdón, las violaron y entonces está ahí. Tengo una hijada que no fue abortada porque Dios es grande y le ayudo todavía. Y tiene 8 años. Es decir, alguien que apueste por ellos. Dice mi obispo, si el Padre Celestial le confió a 2 jóvenes, María Santísima que tenía 12, 13 años, y San José 16, 17, le confió a 2 parejas jóvenes el regalo más grande de la humanidad que se llama Jesucristo. ¿Por qué no nosotros le vamos a confiar a los jóvenes a la iglesia? Exacto. Entonces, que yo esté con ellos, que yo los acompañe en sus luchas. Nuestras casas, por lo menos la que tenemos en Cali, vive llena de jóvenes. Van,
comen, duermen, imprimen cosas para la universidad, desayunan cuando no tienen, lavan ropa porque no tienen dónde lavar, tienen wifi porque no hay wifi, Ajá. Sí. se reúnen todo el tiempo, porque lo único que se vuelve constante en su vida somos nosotros, los sacerdotes, y los laicos consagrados, y los demás jóvenes. Una constancia. Entonces, muchos papás me dicen, padre, yo, conociéndole a usted y lo que hacen, qué alegría que mi hijo viva metido en la casa de ustedes y no en la mía jugando PlayStation, o en el barrio donde están las pandillas. Yo soy feliz y tranquila porque están ahí. 10, 11 de la noche, esa es la cultura en Colombia, donde pueden estar, donde caminan, porque es ahí, es un tema de la constancia. Entonces, y que tú veas que puedes confiar en este sacerdote, que tú puedes confiar en este laico consagrado, en estos jóvenes que me hacen apostolado, porque también eso no existe en Latinoamérica. Pagarle a personas que hagan apostolado juvenil, eso no existe. En Sudamérica es voluntariado. No, ¿a qué le pagamos a otros jóvenes? Que se ganan la vida haciéndole apostolado a otros, que están 24/7, generando proyectos, retiros, convivencias, colegios, universidades. La energía que ocupan. Absolutamente. Sí. Dándoles de comer todo el tiempo. Que un joven encuentre ese lugar y sepa que puede confiar, donde puede contar las historias de sus dramas, que su papá no está, que su papá le pega, que su mamá se murió, que lo que sea. Mira, yo te puedo contar todas las historias que tú quieras. Puedo hacer un libro de cosas maravillosas que el Señor ha hecho, no solamente en mi vida, sino en la vida de los sacerdotes de la comunidad, del uno a uno con los jóvenes, de cómo se han salvado física y espiritualmente de estas realidades tan dolorosas. Porque los papás, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, se me escapa en este momento el numeral, 239 creo que es, pero no, en esto no me sigan, pero lo que sí dice es, los papás son los primeros en demostrar y mostrar quién es Dios Padre Celestial. Pero son los primeros también en desfigurar la cara del Padre Celestial. Y si te fijas, o si ustedes son conscientes, los que están ahí siguiéndonos, escuchándonos, o a ti te puede pasar, si tú tienes algún tema de pronto con, no sé, la Virgen María te cuesta rezar rosario, como que no haces clic con ella, te aseguro que has tenido en tu crecimiento problemas con tu mamá. Claro. Si te cuesta el Padre Celestial, si te cuesta Jesucristo como Salvador, seguramente has tenido problemas con tu papá. Y entonces entramos a sanar también esto, a revisar qué fue lo que pasó, a hacer retiros de sanación también con los jóvenes, etcétera, porque necesitamos ¿qué? Sanar eso. Necesitamos que encuentren que hay un papá que los ama. Y la figura de San José es modelo de nosotros con ellos, pero también de que pues tienes ¿no? San José, Claro. terror de los demonios, pero San José, que es el patrono de la iglesia. Pilar de las familias. Entonces, Sí. ¿cómo te quiere acompañar? ¿Cómo quiere ejercer una paternidad espiritual contigo? ¿Cómo te quiere enseñar a ser un joven, un varón, cuando de pronto no has tenido nadie que te enseñe? ¿Qué pasa en tu vida? ¿Por qué sientes lo que sientes? ¿Cómo deberías tratar a las mujeres? ¿Por qué deberías trabajar? ¿Por qué? Etcétera, ¿no? Exactamente. Y ahorita que decía de cómo se comportaba Jesús gracias a San José, hay un sacerdote, Padre Holloway creo que es, quien sabiamente comentó, ¿quieres saber cómo era San José? Lo que hace Cristo, lo que hace Jesús, era San José. O sea, cómo hablaba Jesús, así hablaba San José. Cómo se comportaba, cómo caminaba, porque muy bien nos dicen, oye, ¿cómo se parece a ti tu hijo? Se paran igualitos, habla igualito que tú. Entonces, así también en Jesús representaba lo que había aprendido de San José, ¿no? Entonces, qué bonito en todo esto. Padre, y con todo esto, ¿cómo podemos ayudar a los jóvenes a que puedan encontrar su vocación, a que puedan discernir bien? Como padre o como iglesia, alguna persona, un amigo, ¿cómo podemos ayudarle a un joven a que pueda encontrar su vocación? Ya sea al matrimonio, al sacerdocio, ¿cómo podemos ayudarles a la vida consagrada en las mujeres? Te diría un par de cosas. La primera es un poco una triste noticia y es, papá, mamá, tú tuviste de los 0 a los 13 años para educarlo en la fe. Después de los 13, lo que no hiciste, te tocó como Santa Mónica, llorar y llorar. Literal. Esto está respaldado no solamente por la pastoral y el estudio de pastoral, sino por estudios de sociología, por estudios de psicología, por estudios de familia. Esa es la realidad. Después de los 13 años, tú lo que no le enseñaste a tu hijo, de lo que sea, es muy complejo. Qué gran responsabilidad para el padre de familia. Claro, para el padre de familia. Ese es tu momento. Ya después,
ya te toca un poco más difícil, pero se logra. Donde tú les puedas explicar primero que la relación con Dios es lo más importante, que Dios es lo más importante, lo más natural en la vida, pero que Dios tiene un plan y un sueño para ti. Pero ojo, Dios tiene un sueño para ti. No tú como papá, no tú como mamá, porque hay veces, nos pasa mucho en nuestras familias, que los hijos se vuelven los que van a poder hacer mis sueños frustrados. Ellos van a poder lograr hacer esto y esto. No. Los sueños de tus hijos son los sueños de tus hijos, porque es que tu hijo es un don de Dios. Tu hijo, Dios te lo prestó. Tu hijo es de Dios. Es un don. La vida es un don. Y entonces es yo cómo le ayudo a mi hijo a discernir en la vida y es cuáles son los talentos que Dios te ha dado. No, yo quiero manejar en la Fórmula 1. Quiero ser el mejor, pero no sabes manejar, súper nervioso. Bueno, seguramente no tienes todas las habilidades. Hay que entonces crecer en ellas, hay que trabajar en ellas. Hay gente que ya ha nacido con unos dones y unos talentos que uno dice, mira, desde que nació cantando, tocando instrumentos. Hay gente que tiene oído para todo, tiene vista para todo. Hay gente con un poco de cosas. Hay que ver cuáles son los talentos que el Señor tiene para que los sirva, los pongas al servicio de los demás. Yo diría también como mi papá dice, y es, ¿qué es lo que el Señor te ha llamado? Pero sobre todo que tú digas, para mí esto no es un trabajo, para mí no esto es un tema de, ay, tengo que trabajar todos los días, sino me van a pagar por algo que es mi hobby. Sí, que yo amo hacer esto. Qué mejor, ¿no? O sea, si me pagan por esto, bien, si no me pagan, no pasa nada. Es decir, esta es tu vocación. Pero también cuando te encuentres en dicotomía o veas a tu hijo, cuando son dos cosas buenas, yo siempre digo algo. Dios quiere bendecir tus decisiones. A nosotros nos cuesta eso también. Queremos que Dios nos diga todo, sí, pero a Dios le encanta bendecir las decisiones. Mientras que sean correctas, mientras que estén en la iglesia, mientras que sean buenas, bellas, hermosas, en la verdad, los trascendentales, pues, Dios quiere bendecir. Y eso te traerá bendición, alegría y cercanía con el Padre Celestial. Entonces, ¿cuáles son estas habilidades? Dios, ¿qué quiere? Pero sobre todo, tu vida no se trata de ti. Dice el obispo Barron, tu vida no se trata de ti. Así seas ingeniero, presidente, CEO de una compañía multinacional, conductor de Uber, recolector de cultivos, en donde sea. Si tú sabes que tu vida no se trata de ti, sino se trata de los demás, ese es el mejor regalo. Exactamente. Ahora, hablemos del miedo, porque hay muchos jóvenes que tienen miedo al compromiso. Vayámonos al matrimonio. Muchos jóvenes no se quieren comprometer al matrimonio hoy en día. Quizá, como decimos nosotros, mi esposa y yo, por culpa de los que estamos casados, porque no mostramos lo que es el matrimonio. Y dices, no, para estar como mi tío, mi tía, mi abuelo, mi mamá, mejor no me caso. Pero ese miedo al compromiso, ya sea a la vida de matrimonio o al sacerdocio o la vida consagrada, ¿cómo poder ayudar al joven? O sea, porque ahorita que decía, como padre de familia, muchos padres de familia dicen, no, mijito, yo no quiero que te vayas de sacerdote, quiero muchos nietos. Entonces, yo creo que ahí refrena un poquito, bueno, pues yo quiero ser sacerdote, pero mi mamá, mi papá no quieren. ¿Cómo poder ayudar en ese miedo o en esa frustración, vaya, que tiene el joven? Yo creo que yo entiendo a los papás, pero para mí es muy dolorosa esa expresión. Porque es como, ¿cómo no le voy a dar a Dios lo mejor? Sí, exactamente. Es que Dios quiere... mira, el sacerdocio al fin y al cabo es elegir ya por Dios. Lo que todos vamos a hacer cuando nos muramos. Esa es la realidad. Los mejores años de mi vida han sido los últimos 4 siendo sacerdote. Esa es la realidad. Yo no me cambio por nadie, Julio. Por nadie. Qué bueno. O sea, es lo mejor. Pero Dios también quiere lo mejor. Así te cases. Así también sea una soltería por el reino. Ser un laico consagrado. Yo creo que los papás ahí tenemos que madurar y decir, ¿cuál es el sueño que Dios tiene para mi hijo? No, ¿cuál es mi sueño? Entonces yo ahí también tengo que poder ceder. Tengo que poder ceder y decir, y preguntar, Señor, ¿tú qué quieres para mi hijo? Mi hijo, en su vocación, ¿qué me quiere enseñar a mí? Y creo que es un signo de madurez de los papás de decir, claro, venga, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo está pasando? Y apoyar. Mientras que sea bueno, bonito, hermoso, maravilloso, la verdad, es cómo lo puedo apoyar. ¿Cómo puedo decirle que elija lo que elija? Yo lo voy a seguir amando, lo voy a seguir apoyando para que vea
que así se va a poder volver a ser santo, que ahí está su santidad. Es que la vocación es la santidad, y no a veces no a futuro como, uy, en 20 años, no, ya, es que la santidad ya es la mejor, correcta decisión, este es el momento, momentos santos, y yo como papá tengo que poder ayudar a eso. Pero también, yo también como estoy llamado a convertirme, porque si yo no me convierto, como papá, como adulto, pues la realidad es que el mundo pues se va a escandalizar. Y eso es un pecado de escándalo. Claro. Si un hijo dice, pero ¿para qué? Si mis papás, ¿para qué? Pues ese miedo está infundado porque hay un pecado de escándalo. Porque no he podido demostrar lo que Dios quiere. No es porque seamos perfectos, no. Porque tú puedes tener una vida compleja. Todos tenemos pecados, todos tenemos realidades. Pero si yo veo que mi papá le pide perdón a mi mamá cuando falla. Si yo veo que mi mamá le pide perdón a mi papá cuando falla. Si yo veo que mi papá me ha pedido perdón cuando ha fallado. Es decir, cuando vivimos una vida cristiana como es, pues yo digo, esto es posible. Y hay muchos jóvenes que no se quieren casar, como tú lo decías, por eso. Porque no quieren repetir la misma historia. Entonces, ¿cómo cortamos? Por los malos ejemplos, más que nada. ¿Cómo cortamos esos ciclos? Es posible. Es posible cuando trabajamos con esas familias. Entonces, yo trabajo mucho también, nuestra comunidad trabaja con las familias de estos jóvenes. Entonces, una vez ya está el joven, entonces trae todos los tierreros, todos los problemas. Claro. Y entonces, venga, trabajemos con los papás. Mira, me he sentado no sé cuántas veces con los papás de los niños a hablar, a compartir, y los papás empiezan a convertirse, empiezan a sanan la relación entre ellos. Es una cosa maravillosa. Exacto. Porque es que nuestro Dios tiene poder, sigue teniendo poder. Nunca es tarde para Dios. Exactamente. Y qué importante, y qué bueno que lo comenta, porque mucha gente de los que nos está viendo estamos batallando con nuestros jóvenes de esa manera, ¿no? En cuestión a lo que es su vocación, el discernimiento, ayudarles, cómo estar abiertos a la voluntad de Dios, etc. Ahora, hoy en día, mucho puede frenar quizá las redes sociales, la era digital. ¿Qué peligros espirituales pudiera tener un joven dentro de esta era digital hoy en día? Redes sociales, hablemos de eso, todo lo que conlleva lo que es lo digital, que no podemos llegar a satanizarlo, claro, porque son cosas muy buenas también que podemos apoyarnos a través como herramienta, pero ¿hay algún peligro en este caso para los jóvenes, ¿no? Sí, vivimos en una era digital, son nativos digitales. Un nativo digital significa que nació con toda la tecnología. Tú y yo nacimos y no había esta tecnología. Estamos hablando que el Facebook es de 2007, que el Internet es del 90 y algo, pues un poco más público para todo el mundo, ¿no? Es decir, esto es una realidad, esto es lo que es, y no podemos volver al pasado. Eso no es, o sea, no podemos satanizar, estoy de acuerdo con eso, pero es cómo educamos, cómo enseñamos. La ciencia nos ayuda en muchas cosas, es decir, cero, se llama screen, cero pantallas de los 0 a los 6, 7 años, literal cero. Sí. Los papás hoy en día, ay, llora, molesta, estamos en un restaurante y no sé qué hacer, el celular, no. Eso está mal. Está mal, y no solamente un tema teológico, sino un tema de paternidad, ¿no? Tienes que estar con el niño, tienes que acompañarlo. No, cero smartphones. Celular solamente hasta que tengas por lo menos 15, 16 años y aprendas, porque es que su cerebro no se ha terminado de desarrollar. El cerebro se desarrolla hasta los 25 años. El lóbulo frontal no está terminado de desarrollar, que es el freno de mano. El freno de mano no existe, entonces por eso hacen cosas que no son. Y hoy en día, pues que sabemos todos los peligros que hay en las redes sociales, entonces, ¿qué filtros estoy poniendo yo en mi casa para que mis hijos sepan cómo utilizar un computador? Para que no aparezca propaganda que no debería aparecer. Claro. Sí, entonces todo el tema de YouTube Kids, todo el tema de Wikipedia Kids, etcétera, ¿no? Como poner ejemplos de controles y cosas para ayudarles. Pero también a medida que van creciendo, 12, 13 años, hay que empezar a hablar de teología del cuerpo. Hay que aprender como papás a teología del cuerpo, hay que enseñarles teología del cuerpo. ¿Para qué? Para que cuando se encuentre algo que no es en conversaciones con otros amigos, cuando se encuentre cosas en redes sociales, o si tenga todos los filtros, sepa con qué se va a encontrar. Cuando empiece a tener cambios fisiológicos y biológicos, puede hablar con el papá, puede hablar con la mamá y no diga qué fue lo que me pasó, porque es que nosotros, yo no quiero hablar por ti, pero te aseguro que la mayoría de los que tenemos esta edad o mayores nunca se hablaron de esto. Fuimos madurando, fuimos creciendo, fuimos teniendo cambios fisiológicos y nadie nos habló. Exacto. Y entonces nos tocó aprender solos o desaprender solos. Y nos mandaron a la guerra. Y en la guerra uno le quitan los brazos, los pies y termina uno casi muerto. No podemos hacer eso con los jóvenes. Tenemos que enseñarles. Y entonces utilizar redes sociales, cómo se utilizan. Pero también
a que yo siga buenas redes sociales. Por eso también hoy todo este tema de la misión digital, todo este tema que el Vaticano ya ha hablado y habló en los últimos 2 sínodos y tiene un par de artículos en las exhortaciones después del sínodo sobre el tema de la sinodalidad, donde estuvimos, llevamos, sobre todo en Latinoamérica, todo este evento de Hechos 29 con el Padre Borré, que es auspiciado o, digamos así, ayudado por Comunicaciones del Vaticano. Este tema del jubileo digital de los misioneros digitales que tuvimos en julio del año pasado, con no sé si eran como 800 o 900 misioneros digitales, creo que eran muchísimos más, de cómo hacemos presencia en las redes sociales, para que el joven que está viendo memes, videos chistosos, también vea cosas de Dios, que vea cosas de evangelización, de sacerdotes, de religiosas, de personas que se dedican a la evangelización. De crecimiento, ¿no? Claro. ¿Sí? Y cómo también yo le enseño a mi joven a limpiar mis redes sociales. Es que el algoritmo no es dueño nuestro, yo soy dueño del algoritmo, eso es sencillo, el algoritmo es picho y digo no me gusta, no estoy interesado, punto. Yo soy dueño del algoritmo, Julio, no al revés. Exacto. Es que me llegó. ¿Qué pasa? La gente no sabe esto del algoritmo, puede que yo siga, pero como yo soy amigo de todo el mundo, y si mi amigo empieza a ver cosas que no son, y somos amigos, a mí me va a llegar lo de él, me va a llegar la propaganda de él. Por si la gente no sabía, por si no sabían, así funciona el algoritmo. También tengo que limpiarlo, pero no porque yo seguí algo, sino porque mis amigos. Porque así funciona, porque tenemos los contactos, tenemos las cosas. Tengo que constantemente limpiar mi algoritmo y tenemos que conocer. Pero es que no podemos satanizar. Con esto quiero decir 2 cosas a los papás. Yo los amo a los papás, pero hay 2 cosas que son pecados mortales. 1, todo el tiempo satanizar las redes sociales. Y 2, decirle al hijo, y a mí esto me duele, me da risa, pero me duele. Mi hijo, hay que ir a misa el domingo, porque si no va a misa es pecado. O sea, yo sé que eso es verdad, pero si usted va a misa, querido papá y mamá, para evitar un pecado, perdimos el año. No, vamos a misa porque vamos a Jesucristo, porque me quiero hacer uno con Él. Pero mira que es que en la evangelización hay método, y no nos enseñaron el método a los papás. Mientras que usted iba en esta casa a hacer lo que yo le diga y vamos a ir a misa, perdiste a tu hijo. Tu hijo tiene que verte enamorado del Señor. Te voy a dar un testimonio, 2 testimonios sencillos. Uno aquí en Estados Unidos y otro en Colombia. Unos papás mexicanos. Y no importa que sean mexicanos porque esto es un síndrome de la cultura latinoamericana aquí. En Latinoamérica, pero aquí en Estados Unidos. Donde vamos a misa por religiosidad popular. Vamos a misa porque nos tocó, pero no estamos enamorados de Dios, no sabemos nada. Entonces una mamá, yo era el encargado de la pastoral juvenil, yo era diácono, y de catequesis en la parroquia. Y empiezan a llevar los hijos. Después de 7 meses, los hijos se le paran a la mamá y le dicen, mamá, ¿por qué nos llevas a confirmación? ¿Cómo así? Es que hay que ir a la enseñanza, se le dicen los mexicanos, ¿no? La enseñanza. Hay que ir a la enseñanza porque es muy importante. Y le dicen los hijos, sí, ¿por qué? Antes de la enseñanza, tú nunca vas a misa. Cuando nos llevas a la enseñanza, nos llevas y te devuelves y nunca estás con nosotros. ¿Para qué quieres que vivamos algo que tú no vives? Sí, totalmente de acuerdo. Mira, Julio, yo no podía creerlo. La señora, ese comentario la convirtió. Literal la convirtió. No hizo sino llorar. Y desde ese minuto es la mujer más entregada a la iglesia. La despertó, pues. Mira, la despertó. Necesitamos jóvenes que sean capaces de predicarle. Y otra en Colombia, esa es toda más bonita, una señora que amaba a Dios, que iba a misa todos los domingos, que hacía todo lo que tú crees que está bien. Y un niño de 12 años, que se empezó a enamorar del Señor y quiere ir a misa todos los días, y empezó a ir a misa todos los días. Pero eso se vuelve un chicharrón, porque chicharrón se vuelve algo complejo, ¿no? Claro. Porque te toca ir con el niño. Y entonces un día le dijo, mamá, misa a las 6, ¿cierto? Sí, a las 6. Esto es una historia contada por la mamá, y yo conocí a la mamá y al niño. Y dice la mamá que empezó a sentir una rabia porque ella decía, estoy trabajando, yo no quiero ir a misa. O sea, ¿qué le pasa a mi hijo? Y mi hijo, y yo veía que 5:55, 6 de la tarde, yo dije, menos mal no me pregunto por qué no lo va a llevar. La mamá lloraba contando la historia. Y el hijo se acercó, mamá, mamá, la misa, son las 6:10, no me dijiste nada. Y un niño pues a esa edad no, ni tiene reloj, ni entiende cómo funciona el reloj, no. Y la mamá dijo, yo empecé a sentir una rabia y empecé a gritarle a mi hijo, pero ¿por qué lloras? ¿Cuál es el problema? No pasa nada. Y el hijo se le paró llorando y le dice, mamá,
es que si tú estuvieras enamorada de Jesús, tú me llevarías a misa, pero es que tú no estás enamorada de Jesús como yo estoy. Wow, mire nomás. Historias así. Historias así me imagino que se ha de topar mucho con sus jóvenes. Padre, el programa se acaba. Hubiéramos querido platicar mucho más. En 2 palabras, antes de irnos, ya nos queda un minuto. ¿Qué le dejan los jóvenes en 2 palabras? ¿Qué le han dejado en todo este tiempo que ha estado con los jóvenes? Que valen la pena. Vale la pena. Que valen la pena y que son un tesoro para cuidar, literal para cuidar. Y a mí como sacerdote me ensancha en el corazón, me ensancha esa capacidad de amar y la constancia de Dios, esa constancia que vemos en el Antiguo Testamento del Padre Celestial, es la constancia que tener con ellos. Muchísimas gracias, Padre. Me gustan sus calcetines del Sagrado Corazón. Amén. ¿Verdad? Gracias, un gusto haberlo conocido. Ya pronto estaremos de nuevo aquí en estos sillones para platicar de otras cosas más. ¿Ok? Gracias por haber estado aquí en Tertulias de Fe. Gracias por la invitación. Dios los bendiga. Gracias, Padre. Si nos vamos con su bendición, por favor. Claro, que el Señor los bendiga, los guarde, los acompañe, que San José y María sean modelo de paternidad, les ayuden a educar a sus hijos y los jóvenes que nos oigan, que sientan en ellos una paternidad espiritual para amarlos y cuidarlos. El Señor los bendiga, los guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, mis amigos. Chao, chao. Nos vemos la próxima semana con otro programa más aquí en Tertulias de Fe. Nos vemos.